entendiéndose la motivación como el ejercicio racional, ¿sí? Esa actividad racional de poder justificar por qué se está sancionando. Fundamentos normativos, fundamentos fácticos, fundamentos, ¿sí? Fundamentos de carácter lógico ante esta actuación o esta actividad administrativa. Listo. Nos encontramos incluso ante esta situación dentro del PAC. ¿Qué infracciones vamos a encontrar? Y esto es algo que también debemos considerar, ¿sí? Primero, vamos a encontrar infracciones tales como, ¿sí?, tipificadas dentro de la Ley del Servicio Civil y en su reglamento general. O sea, ¿dónde encontramos las infracciones? ¿Dónde encontramos, señor, aquellas conductas previsibles que son plausibles de ser sanciones administrativas? O sea, ¿dónde encontramos ello? Lo vamos a encontrar primero en la tipificación, ¿sí? En la tipificación de la Ley del Servicio Civil y su reglamento. Como lo mencioné, esto es un grave error porque atenta contra el principio de legalidad, ¿no? Señores, no puede haber sanciones o infracciones administrativas que no estén consideradas en una ley, pero dentro de la Ley del Servicio Civil se establece también su reglamento. Otra, faltas establecidas en la Ley 27444. O sea, aquellas infracciones que las vamos a encontrar, estimados amigos, en el, a ver, en el artículo 261, tales como, por ejemplo, negarse a recibir injustificadamente solicitudes o no entregar dentro del término legal los documentos recibidos por la autoridad. Ya se consideran infracciones administrativas que las vamos a encontrar dentro de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Sí? O sea, dentro de la 27444 están estas infracciones. En la ley, profe, ¿qué encontramos? En la Ley del Servicio Civil encontramos, por ejemplo, actos de violencia o indisciplina o faltamiento al personal jerárquico o a los compañeros. Me agarro a trompadas, ¿no? A puñetes dentro de horario de trabajo o en las instalaciones de la entidad pública con mi compañero. Sanción administrativa. La negligencia en el desempeño de funciones. El impedimento del funcionamiento de los servicios públicos. Ya, son infracciones que vamos a encontrar dentro de la regulación del PAC. Muy bien, qué chévere, ¿no? Estamos dando un contexto bastante interesante. Y en el reglamento, ya bueno, también hay que considerar el reglamento, porque van a decir que el profesor Castillo no hace caso, ¿no?, a lo que establece el reglamento. ¿Qué encontramos dentro del reglamento? Por ejemplo, dentro del reglamento vamos a encontrar, por ejemplo, utilizar indebidamente las licencias, agredir física o verbalmente a un usuario, es decir, ya no es mi compañero, sino es el administrado, el usuario, ¿no? O acosar moral o sexualmente, bueno, aunque esto ya cambió porque se aplique en este punto la ley de hostigamiento sexual. O impedir, por ejemplo, el acceso al centro de trabajo del servidor civil que no ha decidido o que decidió no ejercer su derecho de huelga. Como todos están de huelga y usted es medio, no quiere ir a
acceder a su derecho de huelga, muy bien, voy a trabajar, pero no dejamos en tarea. Sancionable, ¿sí? Sancionable esa conducta. Muy bien, ¿qué más? Vamos a encontrar infracciones que van a estar tipificadas, o más que tipificadas, va a ser una aplicación, ¿sí? De carácter complementaria, ¿sí? Incluso supletoria, lo vamos a llamar así, cuando se atente contra los principios, deberes y funciones establecidas en la Ley 27.815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. Sin embargo, debemos considerar cuándo se aplica esta ley. O sea, si bien existe un atentado contra la aplicabilidad, ¿sí? O contra la tipicidad, aplicar de manera supletoria el código de ética. Sin embargo, solo se tiene que utilizar cuando exista una lesión, ¿sí? Del correcto funcionamiento de la administración pública. Cuando existe una lesión del mismo. Ahí se aplica código de ética. Muy bien. Y por último, también existe una extensión más. Y se puede considerar aquellos que están en el reglamento interno del servidor, en los RIS, ¿sí? Sin embargo, estos RIS, recuerden esto, los RIS se van a considerar, ¿sí? Como, o la única sanción que se aplica mediante el reglamento interno del servidor son sanciones de amonestación. No puede haber otro tipo de sanciones que se aplique mediante el RIS. ¿Sí? Entonces, esto como un punto a considerar dentro del ejercicio disciplinario. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá les dejo la tipificación de todas las infracciones para que lo puedan leer y lo puedan solicitar a la dirección técnica, ¿no? Muy bien. Por otra parte, debemos considerar, ¿sí? A la Secretaría Técnica. Ahora hay que estudiar qué es la Secretaría Técnica. Esto es importante y preciso entender. ¿Para qué sirve? ¿Qué es la Secretaría Técnica? Muy bien. La Secretaría Técnica, estimados amigos, se va a encargar de recopilar los antecedentes e identificar los medios probatorios, ¿sí? Para poder tener ciertos indicios o elementos de convicción para iniciar un PAT. Porque ustedes saben que puede iniciar mediante una denuncia, puede iniciar mediante un informe del órgano de control o un informe de su jefe inmediato. Entonces, señores, yo observo esta denuncia, estos informes, como secretario técnico, y observo si es que existen, o primero, si es que hay suficientes indicios para poder iniciar un PAT. Segundo, observar medios probatorios. O sea, medios probatorios y que tiene por funciones esenciales precalificar. Documentar todas las etapas del PAT. O sea, la Secretaría Técnica documenta las etapas del PAT. Asistir a las autoridades instructoras y sancionadoras. O sea, asiste. Custodia el expediente de PAT. Entonces, esto como algunas labores, ¿no? Es más, en la praxis sabemos que el secretario técnico casi hace el 90% del PAT, ¿no? Porque él es el que instruye. Pero acá también, a mi criterio, existe un atentado contra el debido procedimiento. Porque es el mismo secretario técnico que va a asistir y va a atender al instructor, incluso el que proyecta, ¿sí? El informe de el informe
de la oficina instructora, o que el informe que concluye la etapa instructora es el secretario técnico. Muy pocas veces lo hace el, el que instruye. Bueno, como tú asistes, señor, bueno, asistes. Y va a ser el mismo secretario técnico muchas veces el que va a realizar y va a enviar incluso el proyecto de sanción. O sea, en sí la chamba, toda la chamba del PAT, lo hace el secretario técnico. Y en acá nos encontramos también ante una lesión, ¿no? Porque si es que existe una etapa instructora y una etapa sancionadora, quiere decir que debe haber una diferencia de criterios. O sea, señor, en la etapa instructora el criterio era esta, pero en mi etapa sancionadora fácilmente puedo cambiar el criterio. Sin embargo, no se hace. Y se sanciona de esa forma. Muy bien. Eso como un dato que no debemos olvidar, estimados amigos. Muy bien, ¿qué más? Ya. ¿Quién designa al secretario técnico? ¿Quién designa al secretario técnico? Quien designa al secretario técnico es el titular de la entidad. Pero cuando me refiero al titular de la entidad, me estoy refiriendo al titular administrativo. ¿Sí? Aquel titular que tiene la representación administrativa. Sea gerente, sea secretario, que no necesariamente puede ser el titular, sino que en mérito de la delegación se le ha entregado esa potestad. ¿Quién más? Además, que el secretario técnico, siempre me preguntan esto, profesor, ¿tiene que ser abogado el secretario técnico? No. Pero me pregunto, y les pregunto a ustedes, es un tema muy especializado, porque vamos a hablar de debido procedimiento, racionalidad y retroactividad, tipicidad, son temas muy jurídicos. Garantías del administrado, concurso ideal, principio de culpabilidad. Y me pregunto si es que una persona que no sea abogada o que tenga o no tenga conocimientos de derecho pueda realizarlo. ¿Sí? Y por último, estimados amigos, hay que considerar lo siguiente, que los informes del secretario técnico, ¿sí?, no son vinculantes. ¿Cómo que no son vinculantes, profesor? Vamos a explicar. No son vinculantes por una sencilla razón. Porque, señor, yo en mi informe de precalificación puedo decir que la infracción administrativa es de suspensión y yo fácilmente en la etapa instructora podría recomendar al sancionador que no se considere una suspensión, sino una amonestación o una más gravosa, una destitución. Sí se puede, o sea, el instructor, incluso el mismo sancionador, se puede apartar de las decisiones que se establecen en primera instancia. No olviden eso. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Esto es clave. ¿Eh? Y acá también otro tema medio engorroso, ¿no? Dentro del PAT. Tema medio complicado. Bueno, complicado si es que por los conflictos que nos puede generar al determinar la infracción. ¿Quién, señor, se encarga de instruir? No se olviden que el PAT tiene dos etapas, una de instrucción y una de sanción. ¿Quién se encarga de instruir? Depende. ¿Depende de qué, profe? Depende, ¿sí?, de la sanción. Ah, mira qué chévere, ¿no? O sea, no está sujeto
a el tipo o no está sujeto a unas autoridades instructoras o sancionadoras independientemente de la sanción, sino que está sujeto a el tipo de falta o sanción. Entonces, señores, ¿quién sanciona? ¿Quién instruye? El jefe inmediato. ¿Quién sanciona? En caso de amonestaciones, el mismo jefe. ¿Quién ejecuta la sanción? ¿Quién materializa? El jefe de la Oficina de Recursos Humanos. En el caso de suspensiones, ¿quién instruye? El jefe inmediato. ¿Y quién sanciona? El jefe de Recursos Humanos. Entonces, esto lo encontramos también dentro del en caso de suspensiones, ¿no? Si va a haber una suspensión, ¿quién, sí, va a sancionar? Perdón, quien va a instruir es el jefe inmediato y quien va a sancionar es el jefe de recursos humanos. Y ante una situación grave como la destitución, vamos a encontrar al jefe de recursos humanos y al titular de la entidad. Y en segunda instancia, también depende de la sanción. En caso de amonestaciones, resuelve el jefe de recursos humanos y en caso de suspensiones o destituciones, el tribunal del servicio civil, ¿no? De Servi. Acá otro tema que debemos entender, estimados amigos, es el tema de qué faltas disciplinarias se pueden o con qué sanciones se disciplina. O sea, ¿cuáles son las responsabilidades ante la comisión de las faltas disciplinarias? Entonces vamos a considerar primero a la amonestación verbal y a la amonestación escrita. O sea, incluso no se consideraría una infracción como tal a la amonestación verbal, porque no hay un legajo y no hay un documento que deja registro del mismo. Vamos a encontrar, ¿sí? A la amonestación escrita, y a esto sí deja un legajo, pero también tiene que cumplir el debido procedimiento. Suspensiones, sin goce de remuneraciones hasta por 12 meses. O sea, se puede suspender hasta 12 meses. Y en el caso de destituciones, bueno. Y por último, el tema de la inhabilitación en caso de que sean exservidores. ¿Sí? Entonces, esas son las sanciones que vamos a encontrar. ¿Cuáles son los criterios para determinar la sanción, estimados amigos? El primer criterio que se va a considerar es la grave afectación a los intereses generales o al bien jurídicamente protegido. Señor, esta comisión que realicé, ¿cómo afectó el interés general? Incluso a veces puede ser medido como un daño material o a veces contra el debido funcionamiento. Señor, si yo manejando en estado de ebriedad choco el vehículo de la entidad pública, en estado de ebriedad, ¿hay un daño material? Sí. ¿Hay una responsabilidad administrativa que lesione el correcto funcionamiento de la administración pública? También. Pero señor, si yo demoro en presentar mi informe para que se resuelva eh, la oficina que va a emitir el acto resolutivo, bueno, no hay una lesión de carácter o no hay un daño material. O, por ejemplo, se presenta una situación de nepotismo. Hay una es un hecho en el cual no se afecta, ¿sí? Daños materiales, pero sí los intereses públicos, los intereses generales, en el cual se oculta la comisión o la falta de impedir el descubrimiento del mismo, ¿no? O sea, señores, vamos a considerar que yo tenía conocimiento y podía tomar conocimiento
de de la falta y no la comuniqué o lo encubría, entonces también, ¿no? Es una causal que genera responsabilidad de carácter administrativa. El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, ¿sí? O sea, no es lo mismo, pues, que un servidor público, que sea el jefe o un mando medio dentro de la entidad pública, con 20 años de experiencia, comete una infracción, eh, una falta administrativa, cometa una falta disciplinaria, a que un servidor público de de un año en el servicio civil lo cometa. Y que por último sea asistente, realiza funciones complementarias. No es lo mismo. O sea, hay que ponderar el grado y la jerarquía. Las circunstancias en que se comete la infracción también es otro criterio que debemos determinar. Y la concurrencia de varias faltas. Señor, si por este hecho, ¿cuántas faltas he cometido? ¿Qué más? La participación de uno más servidores, ¿no? Yo no solo lo cometí, lo cometimos los cuatro. O sea, digamos, nos agarramos a puños, no dos servidores, sino 6. Entonces hay una participación de más servidores públicos. Señor, estábamos metidos en el tema de las coimas, no solo yo, sino los 4 o 5 servidores que estaban dentro de la línea del procedimiento este. Ya. La participación, la reincidencia, también se considera la continuación de la comisión de la falta y el beneficio ilícitamente de ser el caso. Ya también. A ver, vamos a estudiar un poco, ¿sí? Las etapas, ¿no? Las etapas del PAT. Primero, no se olviden que el secretario técnico, antes de tal, todo procedimiento disciplinario tiene dos etapas. Una etapa en la cual se instruye y una etapa en la cual se sanciona. ¿Cuándo inicia el PAT? Con la emisión de la resolución, ¿sí? De inicio de PAT. Ahí inicia el PAT. Pero puede haber actos previos, e incluso existe, incluso, ¿sí? La mayoría de PATs, si no decirlo todos, tienen una etapa previa, que es una etapa, una suerte de precalificación, en la cual el secretario técnico, ¿sí? Aquel que pertenece a la Secretaría Técnica, recaba la información y emite un informe llamado informe de precalificación, que como les dije hace un momento no es vinculante, pero es por el cual se recomienda o se iniciar o no PAT. El órgano instructor en mérito de ese informe de precalificación decide, ¿sí? Iniciar un PAT o también puede apartarse de este informe de precalificación, no hay ningún problema. Pero aparte de estas dos etapas bien definidas, podríamos decir que existe, ¿no? Una etapa con una suerte de no muy bien definida, ¿sí? Una etapa en la cual se precalifica una etapa previa, ¿sí? Y en mérito a la cual se inicia PAT. Pero encontramos a la fase instructiva, ¿no? La fase instructora. En la fase instructiva, estimados amigos, el órgano instructor va a emitir su resolución o acto de notificación al servidor civil diciendo, señor, estamos iniciando el PAT y tiene tantos días para que presente sus descargos o haga su defensa. Y debe contener todos los cargos que se le imputan y los documentos que se sustentan en las mismas. Y en mérito a esto, estimados amigos, vamos a iniciar el PAT. Se inicia el PAT. En el plazo de 3 días se notifica al servidor,
¿sí? Y se presenta un descargo de 5 días. Le doy un plazo de 5 días para que el servidor público presente sus descargos. Profesor, no presentó sus descargos el servidor civil. Tiene derecho a guardar silencio. Tal vez sus descargos lo autoinculpen o genere una convicción plausible de sanción. Profesor, se puede presentar otra situación. No presenta sus descargos en los 5 días, lo presenta sus descargos dentro de los 20 días o dentro de los 10 días y todavía no emitimos nuestro informe de instrucción. ¿Podría aceptarle? Sí. ¿Pero por qué, profesor? Porque existe un principio del procedimiento administrativo, no se olviden. ¿Cómo se llama ese principio? Informalismo. El informalismo primero determina que no existen etapas preclusivas dentro de los procedimientos administrativos. Como estamos ante reglas de procedimiento administrativo, se aplica. Entonces se observa. Y además existe un órgano instructor que emite el informe. ¿Sí? Entonces, eso común considerando que no debemos olvidar. Termina el informe de instrucción y nos vamos a una siguiente etapa. ¿Cómo se llama esa etapa, estimados amigos? Sancionadora. Y acá existe un órgano sancionador, jefe de recursos humanos, jefe inmediato o titular de la entidad. Esto. El órgano sancionador comunica al servidor o ex servidor civil en un plazo máximo de 2 días hábiles un informe oral. O sea, señor, acabo de recibir el informe en el cual me dicen que a usted le vamos a sancionar. Muy bien, en el plazo de 2 días hábiles, le digo que pueda presentar su informe oral, ¿sí? Y además, o sea, solicitar, ¿no? Usted administrado solicite su informe oral. Si no lo solicita, ¿podría programarlo? Yo creo que sí. Deberíamos ser garantistas. Y dentro del plazo de 3 días hábiles de notificado el servidor, se plantea el día y la hora, o después de haber recibido, ¿no?, la notificación o la solicitud de informe oral, se programa el informe oral y después de ese informe oral se emitirá la resolución de sanción o de no lugar a la sanción administrativa. Se notifica al servidor en caso de que exista una sanción para que impugne, o sea, presente su recurso de apelación o reconsideración y se vaya. Reconsideración lo resuelve, creo que está en la siguiente diapositiva, acá está. Lo resuelve la propia entidad y en el caso de apelaciones, si fueran amonestaciones, lo resuelve el jefe de recursos humanos, y en caso de suspensión y destitución de la apelación, lo resuelve el Tribunal del Servicio Civil. ¿Sí? Como les dije, la aplicación del medio impugnatorio no suspende la ejecución de la sanción, no es inmediata, cosa que, como les venía señalando, atenta contra el debido procedimiento disciplinario. Muy bien. ¿Qué más debemos señalar? Algunas cosas que se debe considerar dentro de las actuaciones de PAT, ¿no? Y una de ellas, ¿sí? Y una de ellas se considera el tema, por ejemplo, de las medidas cautelares. Señor, la medida cautelar, ¿qué te dice? En caso de que exista un posible, bajo 2 supuestos, afectación del interés público o del correcto desarrollo del procedimiento administrativo, se pueden imponer medios, se puede poner medidas cautelares. Medidas cautelares como, por ejemplo, digamos, estamos ante un supuesto de hostigamiento. Entonces, señor, si yo voy a seguir trabajando y estamos ante un pad de hostigamiento, puede haber ciertas represalias contra este servidor público por parte de su jefe. Entonces, o al jefe lo muevo de oficina, o al servidor lo muevo de oficina bajo las mismas condiciones. Si en caso sean temas que pueda afectar, por ejemplo, mientras él sigue en el cargo, puede mover documentos, puede hacer aparecer, entonces, señor, le doy a este servidor público, lo envío a su casa, ¿no? Lo suspendo de labores, suspende sus labores, pero él no va a dejar de ser remunerado.
¿sí? No va a dejar de recibir una remuneración. Entonces son medidas cautelares. Ahora, otro tema que no debemos olvidar dentro del PAD, ¿sí? Es el tema de la prescripción. Algo que antes de hablar de la prescripción, también debo mencionar que dentro del procedimiento administrativo disciplinario o dentro del PAD, no se ha concebido la idea, ¿sí? De el, eh, la caducidad, ¿sí? Sino de frente pasamos a la prescripción. En el caso de la prescripción, la ley del servicio establece dos tipos de prescripción. Acá también otro problema, ¿no? La duplicidad de la prescripción. La primera, ¿sí? Te dice, de 3 años cometidos la falta por parte del servidor, se prescribe. Eso quiere decir que ya no vamos a poder iniciar disciplinarios de este servidor público. Y en caso de ex servidores, son 2 años desde que tomó conocimiento de la entidad. Y en el caso de iniciar el PAD, desde la notificación del inicio de PAD, no puede durar más de un año. Si demora más de un año, muy bien, piña señor, y ya no se puede disciplinar, es decir, ya no vamos a poder sancionar porque solo tienes un año para sancionar a los servidores públicos iniciados el PAD. Si bien desaparece la caducidad, pero creo que esta garantía de la prescripción del inicio de PAD genera que el procedimiento termine, ¿no? Por prescripción de desarrollo del PAD. Muy bien, entonces, con esto concluyo la parte expositiva. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora voy a pasar y decirle a mis amigos de ENCAP que me puedan pasar las preguntas que los amigos, ¿sí? De las entidades públicas están dejando para poder resolverlas. ¿Sí? Muy bien. Estoy presto a escucharlo, estimado. Bien, muchas gracias al doctor Addison por la sesión del día de hoy. Vamos a hacer justamente la invitación a los que están conectados. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a través de las redes sociales. Ya, justamente en instantes también vamos a brindar detalles de la certificación. Ahí está el número, pero en instantes vamos a brindar y ampliar los detalles de cómo puedes obtener la certificación. El curso del día de hoy, ¿no? El que estamos ya finalizando, es procedimiento administrativo, disciplinario y sancionador. ¿Ya? Así que ahí está la información para que ustedes puedan pasarle la voz también a los colegas. Edison, en su defecto, parece que todavía está clara la información por las redes sociales. ¿Alguna sugerencia, recomendaciones y conclusiones para ir finalizando? Como lo venía mencionando, estimado amigo, el PAD en la actualidad, Servir ha hecho muchas cosas buenas. Yo no tengo duda de eso. Pero yo creo que en el PAD no es una. ¿Por qué? Porque el PAD tiene muchos errores administrativos que atentan contra el debido procedimiento, que atentan contra el correcto funcionamiento de la administración pública, que generan errores a los propios servidores públicos en la aplicabilidad del PAD. O sea, hay cosas que no las tenemos muy claras. Entonces, yo creo que estamos que debe existir